Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Tiene como título los 144.000 sellados. Dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra y ni sobre el mar ni sobre ningún árbol, dice Dios en su palabra. Nosotros miramos que son 4 ángeles ubicados en los 4 puntos cardinales de la tierra. Estos ángeles controlan los vientos y las tempestades con el poder y la orden de dañar la tierra y el mar. Pero entonces miremos nosotros, a base de introducción, hay muchas versiones respecto a la interpretación de este tema, de hasta hacer se cambian las cosas, se tergiversa el tema, pero esto no cambia las verdades de Dios, hermano y hermana. Dios le habla a la iglesia, Dios no le habla al mundo como tal. Esto no cambia las verdades de Dios, pues finalmente el Señor hará su voluntad, conforme como lo ha diseñado. Miramos nosotros en su palabra el versículo 2, dice de la siguiente forma. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 vientos, a los 4 ángeles. Miramos nosotros que a esto se le ha encomendado el sello de Dios, del Dios vivo, que será usado para sellar a los siervos de Dios, y además da órdenes a los 4 ángeles. En este sencillo ejemplo podemos ver nosotros como se nos enseña que el reino de Dios es un reino de autoridad delegada y respetada. Pero ahora vamos a ver en qué momento comienza estos ángeles, o Dios en qué momento ordena el sello de los 144.000. Eso lo vamos a ver. Entonces miramos nosotros el versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, dice la palabra del Señor, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos del Dios. Así lo dice Dios en su palabra escrita, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nosotros vamos a mirar el sello de la Escritura. Sirve para proteger. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Dios coloca un sello en nuestra frente. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en la carta de los Efesios, capítulo 1. Así lo dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque Él sella a su pueblo. Cada uno de nosotros tenemos un sello. Pero aquí Dios está diciendo que va a sellar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. ¿En qué momento comienza eso? Nosotros podemos mirar que esto comienza en el instante en que comienza la tribulación. Pero en el instante en que nosotros hablamos aquí, comienza la tribulación, también comienza la semana 70 de que habla Daniel. Porque hasta el presente han transcurrido 69 semanas y falta una semana. Entonces, en el preciso instante en que comienza la tribulación, comienza también la semana 70, esa última semana que hace falta. Pero no vamos a hablar ni de la tribulación ni de la semana 70, pero sí vamos a ver en qué momento comienza eso. Para eso vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 7 en adelante. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice la siguiente forma. Está escrito. Cuando Dios nos habla en su palabra, está escrito, es porque hay poder. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado al interpretar las Sagradas Escrituras. ¿En qué forma comienza? ¿Por qué? Porque a raíz de esto, nosotros vemos que el pueblo cristiano ha tergiversado la palabra del Señor y esto lleva a la apostasía, porque la apostasía está dentro del pueblo del Señor, no allá en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no saben interpretar la palabra del Señor. Para mi persona poder llevar este mensaje al mundo de las naciones, ¿qué debo de hacer primeramente? ¿O qué debemos de hacer primeramente? Primero, tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo conseguimos esto? Muy sencillo, a través de la intercesión. Cuando yo hablo de intercesión, ¿por qué? Porque soy un hombre de intercesión. Es cuando nosotros nos colocamos delante de Dios y el hombre a pedir por una persona, por personas, por ciudades, por naciones, por lo que sea. Pero también en ese momento nos colocamos en línea con el mismo diablo como que el Señor lo reprenda. Él ya fue vencido hace más de 2000 años junto con los demonios. Él estaba a los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia. Ellos tienen que someterse a la autoridad delegada que Dios nos ha dado. Pero ¿dónde dice esto? Porque nosotros tenemos que decir dónde dice, porque muchas personas hablan, pero no saben ni explicar, porque nosotros vemos a través de las redes sociales, de la prensa oral y escrita, cómo se está volteando la palabra del Señor, donde hay apologistas que hablan, sí, es que allí dice esto, y dan unos versículos y no dicen absolutamente nada. Dios dice en su palabra, y escrito está en el Evangelio de Lucas 10, 19, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y absolutamente nada os dañará. ¿Por qué dice Dios en su palabra estas cosas? Porque mayor es Jesucristo que está en mi corazón que el que está en el mundo, y mayor es el Espíritu de Dios que está en mi corazón que el que está en el mundo. Es por eso. Pero para nosotros poder tener esta autoridad, tenemos que ser hombres y mujeres obedientes al Señor. Tenemos que ser obedientes. No ser rebeldes como hay un pueblo hoy en día que nosotros vemos la rebeldía, el capricho. Cuando Dios nos habla muchas veces a través del pastor, a través de líderes, a través de personas que dan una palabra. Pero no queremos nosotros aceptar esto porque hemos puesto la mirada en el hombre, más no puesta la mirada en Cristo. Y dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Bien, pero ¿dónde dice Dios que nosotros tenemos la llenura? ¿Cómo dice nosotros que somos nosotros, que Dios a través del Espíritu Santo que en nosotros? Muy sencillo. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 20 dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que en vosotros. Y así es la palabra que sale de vuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que tú le has enviado. Bien, sigamos, dice, está escrito, porque ya está nació el misterio de la iniquidad. Miremos que Dios nos está mostrando de que ya está nació ese misterio de la iniquidad. Cuando Dios habla de la iniquidad, está hablando de pecado, de maldad, de mentira, de depravación. Se está refiriendo realmente a ese gobierno de pecado, al anticristo. Por eso dice iniquidad. Bien, entonces dice, solo que hay quien a la presente lo detiene. Cuando Dios nos habla y nos dice que hay solamente que hay a la vez que a la presente quien lo detiene, ¿a quién se está refiriendo? Dios se está refiriendo a la iglesia de Jesús. Es el elemento que frena esa manifestación del anticristo aquí en la tierra. Es las únicas personas que pueden frenar eso aquí, ese engendro del mismo diablo que el Señor lo reprenda. Pero ¿cómo hacen para frenar esto? A través de la oración. Yo hablaba de esto en una enseñanza pasada, cuando hablaba de Daniel 7:25. Entonces, Dios nos muestra a través del libro de Revelación 5:8, dice que las oraciones de los santos, dice, las oraciones de los santos llegan a la presencia del Señor, como dice Apocalipsis 8, capítulo 5, versículo 8, parte B, parte final, dice, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bien, pero no vamos a entrar en materia en esto, sigamos. Dice, hasta que a su vez sea quitado del medio. Cuando Dios habla que hasta a su vez sea quitado del medio, aquí se está refiriendo a quién. Hasta que a su vez sea quitado del medio la iglesia del Señor. En ese instante que habla Dios en su palabra, aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice,
que sea quitado del medio se está refiriendo a la iglesia. En ese preciso instante, Dios envía por su pueblo, Cristo viene por su iglesia y se lleva a la iglesia, pero también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y esto queda gobernado netamente por un gobierno totalmente satánico. Y en este preciso instante entramos en ¿qué? En la tribulación, y entramos también a su vez en la semana 70 que habla Daniel, en el libro de Daniel. Bien, pero no vamos a hablar de eso. Sigamos. Entonces miramos que dice la palabra del Señor, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así lo dice Dios en su palabra. Entonces miramos que ese sello es un sello que pues sirve para proteger, para muchas cosas, para distinguir. Bien, entonces miramos nosotros en el versículo 4, dice la palabra del Señor. Y oí el número de los sellados, dice la palabra. Oí el número de sellados 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Se refiere que este pueblo que va a quedar aquí, este remanente, es netamente de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, no es absolutamente de otro pueblo, son israelitas, netamente israelitas. Bien, entonces miramos que dice, fueron sellados 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Pero hay una característica dentro de todo esto que lo podemos mirar. Estamos aquí, vamos a ver. Dice, sellados en su frente son 100, y oí el número de sus sellados, que son 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Entonces, aquí nos habla de unas tribus, pero hay algo, hay algo que nosotros tenemos que ver. Entonces, se omiten, por ejemplo, hay una... Entonces, son 144,000 sellados. Entonces, Juan los ve y ve los sellados y oye su número. Entonces, miramos nosotros que se omiten las tribus de Dan y de Efraín. Entonces, miraremos por qué, a causa de qué, por qué se omiten las tribus de Dan y de Efraín. Vamos a verlo, vamos a buscar en el libro en el libro de Génesis 49. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque miramos allí que se omite las tribus de Dan y Efraín. Una de las características es que tenemos que saber, por ejemplo, esto que estamos viendo no es una prédica, esto es una enseñanza, Entonces, tenemos nosotros que enseñar, discúlpenme la forma en que yo me voy a expresar, con pelos y señales, ¿para qué? Para que la persona entienda y entonces no se confíe solamente de lo que uno habla. No, puede ir y buscar en la Sagrada Escritura. Y estamos aquí en el capítulo 49, versículo 16. ¿Por qué? Porque de allí, de esa tribu de Dan, Dios nos está mostrando, dígase lo que se diga, Dios nos está mostrando allí que de esa tribu de allí saldrá ese hombre de iniquidad, ese hombre de pecado. Está hablando del anticristo. Cuando nosotros hablamos del anticristo, estamos hablando del control total. Los hombres bajo el dominio del anticristo, del 666, de un gobierno de un solo hombre. Estamos hablando de ese nuevo orden mundial. De todas estas cosas estamos hablando aquí. Entonces miramos y lo vamos a leer. Así dice Dios en su palabra, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice la siguiente forma: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces nosotros miramos que Dios nos está mostrando que de allí, de esa tribu saldrá ¿quién? Ese hombre de pecado. Bien. Entonces, es impresionante ver entonces cuán importante es la fidelidad. No solo por un servicio, no. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Y en el versículo 5 dice, y ellos serán los evangelistas durante la gran tribulación, y multitudes se convertirán. Entonces miramos que Dios nos está diciendo en el versículo 5, acá en esta parte, dice, ellos serán allí, esos 144,000. Entonces, ellos serán, vamos a ver, pasemos allí al capítulo 14. Entonces, miramos nosotros que ellos serán
esos evangelistas durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque multitudes de almas se convertirán. Ahora vamos a ver por qué. Porque en esa época va a haber mucho evangelismo. Entonces, mucha gente se va a convertir al Señor. Y eso es lo que tenemos que ver. Pero no es el hecho que porque mucha gente se va a convertir al Señor, Dios lo está diciendo a través de su palabra. No. Cuando Dios nos habla en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte final, dice parte B, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos vamos juntamente con Cristo. Porque si se queda la persona, primeramente se va a quedar por rebelde. Allí no hay absolutamente nada. Y hay dos opciones. O se hace cortar la cabeza, porque así lo dice la palabra, se hace decapitar, o se hace poner la marca y va directamente con pase exclusivo hacia el infierno. Allí, simplemente eso. Todas estas personas que aceptan a Cristo en la tribulación también son decapitadas. Ahora lo vamos a ver. Entonces vemos nosotros en el capítulo 14, versículo 1 que dice: después miré y aquí el Cordero de Dios, habla de Jesucristo, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Entonces miremos que nosotros allí vemos que Cristo está allí sobre el monte de Sión. Está, así dice Dios en su palabra, capítulo 14, versículo 1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él en su frente y de su Padre escrito en la frente. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, entonces miremos nosotros que ¿quiénes son estos? Miramos nosotros que el pueblo, la mayoría de intérpretes concluye que es lo que está allí es el pueblo, el grupo de los 144,000 que habla Dios en su palabra. Bien. Entonces, son juicios, salvos por la fe en Jesucristo. Fueron redimidos, lo vemos nosotros en el versículo 3, parte B. Bien. Entonces miramos nosotros acá y cantaban un cántico nuevo, dice la palabra del Señor. Oí en el cielo que dice la palabra del Señor. Bien. Apocalipsis 14, 4 y 5 dice la palabra del Señor. Estos son los que se contaminan. No, mira lo que dice, mira lo tremendo que dice, dice. Mira lo que dice la palabra del Señor y lo vamos a ver. Pongámosle mucho cuidado. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces nosotros miramos nuevamente, volvemos al capítulo 7. Capítulo 7, versículos 9 y 10. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice: después miré y aquí, dice, después miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, dice la palabra del Señor, de todas las tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así lo dice Dios en su palabra. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así lo dice Dios en su palabra. Bien, entonces miramos nosotros en el versículo 14. Vamos acá. Entonces dice la palabra del Señor. Entonces sigamos nosotros, dice, miramos nosotros que entonces en el versículo, dice acá, versículo 13, dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer, dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo. Entonces miremos, dice la palabra del Señor, que entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Él pregunta: ¿y de dónde han venido? Yo le dije: habla Juan. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo:
estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Entonces, miremos nosotros, esa multitud ha salido de la gran tribulación y creyeron en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Entonces miremos que Dios nos muestra que estos son los 144,000. No solamente ellos 144,000 van a quedar, también quedarán los 2 testigos que habla Dios en su palabra y escrito está, pero eso será un tema más adelante. Bien, hermanos y hermanas, Dios nos dice a través de su palabra y escrito está, dice la palabra, como lo hablamos ahora, en la segunda carta de Pedro, capítulo 9, versículo 3, parte B, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, esto va a quedar aquí. Cristo viene por la iglesia y se lleva también al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Aquí no queda absolutamente nadie. Queda esto mandado, todo esto queda totalmente gobernado por un gobierno colocado por el mismo diablo, como dice Dios en su palabra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Así lo dice. Entonces, simplemente Dios nos llama a nosotros como iglesia. Oremos, intercedamos por la iglesia para que la iglesia despierte, para que esa iglesia no siga dormida, para que esa iglesia no se quede, sino para que cuando Cristo venga, todos nos vamos juntamente con ellos y nos reunamos juntamente con Cristo en las nubes, los que habremos quedado, porque realmente es eminente la venida de Cristo Jesús. Todo está dado, todo se ha dado ya para que Cristo venga, pero realmente Dios no quiere que nadie se quede. Dios es paciente y por su misericordia Él quiere que todos nosotros nos vamos, que toda su iglesia, que nadie se vaya a quedar. Bien, les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Yo voy a hacer una oración, amigo y amiga. Yo sé que esta palabra ha llegado a tu corazón. Tú que no has aceptado a Cristo Jesús en su corazón, es la oportunidad. Repite conmigo estas palabras, simplemente di amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque así lo dice Dios en su palabra, y que está en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Reconozco, Señor, que estuve apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz del Calvario. Sé, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz por mí 3 días, pero que Dios, el Padre, te levantó entre los muertos al tercer día. Por eso yo abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra y escrito está de que Él va haciendo salvos todos los días a aquellos que van aceptando a Cristo, los va añadiendo a la congregación. Y hoy te ha tocado ese turno a ti. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia, por sencillo que sea. Coloca tu nombre allí, no vas a desplazar el cursor hacia abajo. Yo quiero orar por ti. Les habló un servidor en Cristo. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Amén.